Buenas tardes con todos a la audiencia de la Coordinadora Republicana. Bienvenidos a este nuevo segmento de su programa Enfoque de Familia. En este capítulo, 1 de enero, empezando el año con el pie derecho y con mucha fuerza, sobre todo en la defensa de la institución que tenemos nosotros de lo que es la familia. En esta oportunidad tenemos a una eminencia, en realidad, pues, ¿no? Hay que decir las cosas como son. Es la doctora Erika Valdivieso, bienvenida a nuestro segmento Enfoque de Familia a través de la Coordinadora Republicana. Ella es abogada y vamos a hablar en ese segmento precisamente la familia versus la ideología de género. Creo que en muchos programas hemos sido bastante permisivos, ¿no? Con el tema de la familia. En esta oportunidad vamos a ver directamente quién es el enemigo, cómo es el enemigo, cómo se desarrolla y qué es lo que pretende hacer con esta institución. Doctora, bienvenida y muchas gracias por venir. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias, Andrés, por la invitación y un saludo muy afectuoso a todas las personas que nos están viendo. Doctora, ¿cómo está? Justo estábamos viendo unas diapositivas excelentes. La familia está bajo ataque, lo sabemos. Sin embargo, nosotros somos abogados, el derecho es una ciencia y la ciencia se basa en datos. Eh, Me gustaría de alguna diapositiva de las que tiene una principal, una de las primeras que estamos viendo otro día, hace un momento, estábamos hablando sobre la importancia de la familia, ¿no? Y sobre su valor y su contraste respecto a la ideología de género. ¿Qué es la ideología de género, doctora Erika? Bueno, mira, cuando hablamos de ideología de género, en realidad a mí me gusta más eh, en- 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 enfocar todo desde la idea de una teoría de género, ¿ya? Porque cuando hablamos de una teoría de género, vamos a ver que hay elementos que a veces podrían ser como rescatables, y esto es el principal problema que hay precisamente porque a veces por buena fe muchas personas se dedican a defender, ¿no? El tema, por ejemplo, dicen, ¿no? No, pero si el género tiene que ver, o la teoría de género tiene que ver con la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? O sea, pero realmente no es así, ¿no? Cuando hablamos de la teoría de género, vamos a hablar primero, ¿ya? Primero de todo un movimiento ideológico, ¿ya? Todo un movimiento ideológico que va a llevarnos, lo primero, a la distorsión del feminismo o de lo femenino, ¿no? Es decir, una búsqueda de la igualdad tan, tan fuerte que termina más bien desconociendo aquellos rasgos de feminidad o los rasgos femeninos o lo que podríamos decir lo femenino, ¿no? Porque en realidad nosotros tenemos que dividir las cosas entre lo femenino y lo masculino. Entonces, este desconocimiento o distorsión de lo que es el feminismo, estamos viendo, por ejemplo, ahora mismo una aparente reivindicación de unos derechos de la mujer, cuando en realidad lo que estás hablando, de lo que estamos hablando, a propósito de lo que ha pasado en Argentina, de lo que estamos hablando es de validar que una mamá pueda matar a su hijo en su vientre, ¿no? Entonces, fíjate cómo vamos distorsionando el tema. Luego, esto, claro, a propósito del feminismo radical, ¿no? Que es el que nos lleva a hablar de la ideología de género, ¿no? Es decir, un feminismo que desconoce la idea de que existe la biología, ¿no? Existe algo que es natural, que es dado al ser humano desde que nace, y lo convierte todo en cultura, en lo construido, ¿no? Y esto precisamente no solamente se aboca a lo femenino, sino al tema de la sexualidad, ¿no? Si no hay nada dado, entonces todo puede ser construido, todo entra a un amplísimo margen de relativismo, donde también se desentiende uno de la propia conciencia de sí, ¿no? Y cuando hablamos de sexualidad, por ejemplo, también hablamos de una total promoción de la vivencia del placer por el placer, ¿no?
olvidándonos del tema de la responsabilidad que se tiene con uno mismo, ¿no? Y de la vocación, por ejemplo, de la maternidad o de la paternidad, ¿no? Entonces, en el tema de la sexualidad, el género nos plantea una idea que es precisamente que todo lo que uno es, sea hombre o sea mujer, es construido. O sea, no solamente es construido el dato cultural, ¿no? Por ejemplo, este, el hecho que las mujeres usen falda y los hombres usen pantalón, por ejemplo. Ese es un dato cultural, ¿de acuerdo? Pero la teoría de género habla de que no solamente eso es construido, sino también el propio sexo es construido. Por eso ahora hablan de sexo asignado al nacer. Es como que si Claro. alguien le dijeran, no, tú serás hombre o tú serás mujer, y por lo tanto, ¿no? Como es construido, tú también puedes revocar. Y una tercera cosa de la que habla la ideología de género es la deconstrucción de todo aquello que es natural. Entre aquello que es natural, no solamente que se corresponde al hombre, sino a las instituciones, termina desconociendo la existencia de la familia y la existencia del matrimonio. Y habla más bien de una deconstrucción de la familia, una deconstrucción del matrimonio, porque precisamente dicen la familia es el lugar de dominación patriarcal, ¿no? Es el lugar donde existen relaciones injustas, donde la mujer es sometida a la orden del esposo y de los hijos, y entonces eso tenemos que deconstruirlo. Entonces, una completa distorsión de lo que debemos entender por familia e incluso por matrimonio. Entonces, ahí tenemos como tres temas que abarcan la ideología de género, ¿no? El feminismo radical, la vivencia del placer, la deconstrucción de la sexualidad, todo es construido, y finalmente el desconocimiento de instituciones naturales como la familia y el matrimonio, ¿no? Porque claro, en la familia y el matrimonio es donde se vive la vocación de maternidad, de paternidad, que es propio de lo femenino y lo masculino, ¿no? Entonces, al final quieres desconocer todo, desconoces también dónde se proyectan estos aspectos, ¿no? Estamos Entonces, viendo que la ideología parte a la inversa de la ciencia del derecho. La ciencia del derecho parte de un dato científico duro, ¿no? El sexo es o es X, X, XY, XY. El tema es o eres hombre o eres mujer. El dato científico es el dato duro, es un dato que no va a cambiar en el tiempo, ¿no? Sin embargo, la ideología parte de un dato acientífico, parte de una falacia, de una mentira. Y a partir de ahí exacto. se puede construir cosas, esa es la gran pregunta, ¿no? A partir de lo que no existe, ¿se pueden construir cosas? ¿O qué producto va a ser lo construido a partir de una mentira? Claro, el problema es que, fíjate, la ideología de género se sustenta en una serie de estudios y de teorías antropológicas, ¿de acuerdo? Sociológicas, ¿ya? Jurídicas incluso, pero no científicas. O sea, no científicas en el sentido de ciencia experimental, por ejemplo. Yo puedo probar experimentalmente cuándo empieza la vida, ¿no? Yo Claro. puedo probar el tema de la maternidad. Yo puedo probar incluso las consecuencias psicológicas del aborto en la mujer. O sea, todo eso lo puedo probar, ¿ya? Puedo probar que existen determinadas características que te otorgan a nivel cromosómico el cromosoma XX o los cromosomas XY, que son vamos a decirlo, es que no pueden cambiarse. Por ejemplo, ¿no? La densidad ósea es diferente en hombres y es diferente en mujeres, ¿no? El tema muscular, el desarrollo muscular es diferente en hombres y es diferente en mujeres. ¿Esto nos hace más o menos? No, pero es un hecho científico, ¿de acuerdo? Entonces son distintas cosas que se pueden probar desde la ciencia sobre la existencia de características
propias de hombres y propias de mujeres. Ojo, que esto no significa que las mujeres estén limitadas a hacer una cosa y los hombres estén limitados a hacer solo otras cosas, definitivamente no, ¿ya? Pero de que existen diferencias y que son comprobadas científicamente es cierto. Pero ¿qué cosa es lo que dice la teoría sociológica o antropológica que ha desarrollado la ideología de género? Pues bien, dicen, no, no, es que todo lo que eres es producto de lo social o es producto de una construcción cultural, ¿no? Y que puede ser, así como puede ser construido, también puede ser deconstruido, ¿no? Entonces, este sexo anatómicamente configurado, dice una autora italiana, dice, así como el sexo anatómicamente configurado, ¿no? Sugiere en términos estadísticos que existen hombres y mujeres, también el convertirse en uno siendo lo otro es una posibilidad, ¿no? Es una posibilidad que te otorga el género, no la anatomía. Entonces eso es como darle la espalda a todo aquello que tenga que ver con lo biológico, con la anatomía, con lo natural. Pero ¿Qué si, cosa? Dime. si me permites hacer un comentario ahí, yo lo veo súper rentable, ¿ah? Porque precisamente para mantener un cambio de sexo o un cambio de sexualidad, un cambio de apariencia física, es un negocio súper rentable el consumo de los anabolizantes, ¿no? Cuando una mujer quiere transformarse en varón, está obligada y depende exclusivamente de sus anabólicos para transformarse en lo que no es, ¿no? De la misma manera cuando es a la inversa. Entonces es un negocio súper rentable. Pero la gran pregunta acá es, ¿qué tiene que ver la institución de la familia que tanto defendemos con esto? O sea, ¿por qué este conjunto de ideas, ¿no? ¿Qué tienen contra la familia? ¿Por qué han elegido la familia para intentar destruirla, deconstruirla? Esa sería la gran Mira, si pregunta. me permites, yo puedo mostrarte una diapositiva que habla sobre la importancia de la familia, ¿no? Ujú, En distintos países, ¿no? Y ujú, aquí vamos a ver, por ejemplo, cuál es la importancia de la familia en distintos temas, ¿no? Mira, la familia es el principal apoyo para las personas con discapacidad. Esto lo dice la claro, gente, ¿no? claro que sí. El principal apoyo para el cuidado de niños pequeños. La Exacto. principal fuente de apoyo emocional, 76% de los encuestados a nivel mundial dice eso. Es el principal apoyo en problemas económicos, ¿no? Y es el principal espacio de socialización política, ¿ya? ¿Y esto qué tiene que ver con la ideología de género? Que la ideología de género lo que promueve es un individualismo, Ujú, transa, ¿no? Es decir, todo es parte obviamente de una corriente, como te digo, filosófica y antropológica que en realidad plantean a un individuo así, un individuo aislado, solo, hedonista, preocupado por sí mismo, por los su propio placeres. bienestar, ¿no? Y entonces, claro, por su propio interés, y en cambio la familia es todo lo contrario. La familia en realidad es donde el individuo, donde la persona se encuentra con los demás y puede ser él mismo o ella misma, ¿no? Entonces, y mira, la familia se constituye a partir, ¿no? Esto es como la estructura, vamos a decirla, la estructura usual o esperada, ideal, si se quiere, ¿no? Porque obviamente no todas las familias son perfectas, pero la familia tiene una naturaleza, tiene una base, y esa base es el matrimonio. Un hombre y una mujer que juntos, ¿no? Tienen un proyecto de vida común, basado obviamente en el respeto, ¿no? Basado en este proyecto de vida que da lugar también a los hijos, a unos hijos que van a ver una figura materna, una figura paterna, y a partir de allí, del papá y la mamá, no construyen, desarrollan su propia identidad, ¿no? Y la identidad dentro de una familia en relación con los demás. De todo esto es de lo que quiere liberarse la ideología de género, porque
plantea, pues no, que en realidad en la familia es la mujer la que está sometida a los hijos, o sea, lo podemos leer en mil cosas, ¿no? eh, Vamos a ver, vamos a deconstruir el matrimonio. Todo tipo de relación ahora será llamada matrimonio porque en realidad no importa la naturaleza del matrimonio. Todo tipo de convivencia o un grupo de amigos viviendo bajo el mismo techo, bueno, también es familia, ¿no? Porque hay que deconstruir, hay que socavar las bases de la familia. Y esto influye directamente también en la familia, ¿no? Porque socavando las bases y cambiando la mirada del Estado, ¿no? O sea, el Estado que tendría que ser, como lo dice la Constitución, proteger a la familia y promover el matrimonio, artículo ¿Verdad 4, que ¿no? O sí? sea, 4 tendría y que ser 5, claro. su principal motivación. El Estado termina mirando otras cosas y termina más bien protegiendo o desprotegiendo a la familia de todos estos ataques que vienen desde distintos aspectos, de distintos puntos, ¿no? Sin embargo, vamos a resaltar y te voy a mostrar simplemente un par de cosas aquí, para ver cuál es la importancia de la familia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay unos indicadores de bienestar, Ujú. donde cuál es la estructura familiar, como dije, no todas las familias son, no, las familias no son perfectas, ¿sí? Pero sí hay como un estándar que tenemos que plantearnos, porque es el que te da mayor indicador de bienestar, y ese mayor indicador de bienestar está precisamente en las familias que ahora mismo de manera peyorativa se llaman familias tradicionales, ¿no? Y esto es peligroso. Esto es peligroso de ver. Por ejemplo, ahora te voy a compartir Le pretenden restar valor mediante adjetivos, pues, ¿no? mediante adjetivos, en efecto. En este caso, mira, temas de violencia, ¿no? O sea, está demostrado estadísticamente que, claro, cuando las mujeres están casadas, tienen menos riesgo de violencia que cuando las mujeres están en convivencia. Esto es de una encuesta de Es, México, pero se es repite muy caro. en todos los países, ¿no? Es Ojo, casi el doble. ojo que México es demográficamente uno de los países de mejor referencia a nivel Latinoamérica por la cantidad y la densidad poblacional. O Así sea que es. Por es lo un gran tanto, esto es reflejo de toda Latinoamérica. Así Ujú. es completamente replicable, ¿no? En el tema de la deserción escolar, igual, mira, la mayor deserción escolar se da en familias que no están los dos papás, ¿no? Que sea que está con la mamá o sea que está con el papá, o solos, ¿no? El mayor grado de deserción escolar. Estamos hablando Es casi el doble de violencia, casi el doble de deserción escolar. de deserción escolar. Mira acá, casi el triple de, de comisión de delitos por jóvenes. Y estamos hablando de Noruega, que es un país de estado de bienestar, ¿no? Pero igual allí, mira cómo es que el tema de no estar de vivir en una familia donde no está mamá y papá, ¿no? Puede propiciar, de hecho, mayores índices de violencia. No estoy diciendo con esto que las familias en las que no está la mamá o no está el papá, necesariamente los hijos van a incurrir en violencia. Ojo, no es eso, ¿no? Claro, no, Pero no. la estadística nos demuestra que hay mayor riesgo también en este caso, ¿no? Y en nuestro país, en realidad, y con esto ya termino el tema de las presentaciones, creo que es un dato muy importante el que estamos viendo, que es resultado del censo, ¿no? Fíjate, en nuestro país se estructura el censo por estructuras u hogares, ¿ya? Los tipos de hogares. Entonces habla del tipo de hogar nuclear, que es aquel en el que está presente la mamá o el papá y los hijos, ¿de acuerdo? También habla del hogar extendido, que es en el que está la mamá, el papá, los hijos y otro familiar. El hogar compuesto, que es el que habla de hay mamá y papá, pero que vienen, puede ser, por ejemplo, en segundas nupcias o que uno de ellos ya ha tenido, tiene familia o hijos este, que no son propios de este nuevo hogar que se ha formado, ¿no? Luego está
el unipersonal, que esto es importante porque son personas solas. Son personas solas y mira cómo a lo largo de los años se está incrementando. O sea, en pocos años casi se ha doblado el número de hogares unipersonales o de personas viviendo solas. Y esto también no es que sean personas, solamente personas solteras que decidieron vivir solas. No, no, estamos hablando de adultos mayores viviendo solos también, porque ya parece no tener cabida en sus familias, ¿no? En sus familias de origen. Y luego las familias, o los hogares, perdón, sin núcleo, ¿no? Que esto se mantiene, que simplemente son personas viviendo en cohabitación, pero que no tienen ningún tipo de vínculo. Claro. Sumando el tema de los hogares nucleares, porque los extendidos también son nucleares, en nuestro país lo que peyorativamente llaman como familias tradicionales, en nuestro país son en realidad el 74% de hogares, ¿no? No Es es decir, una mayoría despreciable, no es el 50% más uno. O por sea, supuesto, la mayoría de familias en nuestro país son familias que creen en una estructura familiar estable, que creen que los padres se deben dedicar a cuidar a sus hijos, que creen que la familia es importante. Entonces, una de las razones por las que, claro, la única forma en la que las ideologías se metan en la vida en sociedad será a través de las políticas públicas impuestas por gobernantes de turno, porque en realidad la familia peruana es una familia que quiere conservar los valores familiares, que quiere conservar los valores incluso patrióticos y de amor al país, o sea, son familias conservadoras, si se quiere, ¿ya? Son familias que no van a salir con pañuelos verdes a promover el aborto, no son familias que van a salir a promover quizá el que se llame matrimonio, a la convivencia entre personas del mismo sexo, y son familias que se preocupan por el interés superior del niño, ¿no? Y que de ninguna manera estarían de acuerdo, por ejemplo, en que a una mamá, ¿no? A una mujer se le permita decidir, entre comillas, si mata o no a su hijo, o que no estaría de acuerdo con que a una mujer se le pague por tener el hijo de otra persona a quien se lo va a entregar a cambio de dinero. O sea, no estamos hablando de ese tipo de familias que creen en eso. Sin embargo, como todo entra por políticas públicas, al final daría la impresión de que eso es lo que hay en nuestro país, ¿no? Y en realidad, no. bueno, en realidad la gran pregunta sería subsiguientemente, ¿no? ¿En algo ha ayudado el enfoque o las teorías del género? ¿En algo ha ayudado al desarrollo de la sociedad? O sea, vemos que históricamente, incluso en programas anteriores hemos dicho acá también, la familia, el crecimiento y la consolidación de las familias en cada país, pusimos el ejemplo incluso de Estados Unidos, ha sido directamente proporcional al desarrollo del país en sí. Es decir, por ejemplo, Estados Unidos está formado y defendido por familias. Los Marines que conforman son gente de familias constituidas, ¿no? Ujú. Incluso de familias de militares. En Perú pasa lo mismo, ¿no? El tema es, ¿ha ayudado en algo las teorías del género, los enfoques de género? Pues mira, nosotros encontramos data de cuándo se empieza a incluir formalmente el enfoque de género como política pública transversal, ¿ya? Y, y podemos remontarnos incluso al 2011, 2012, ¿ya? Entonces podemos decir que desde el 2012 al 2020 ya son 8 años, ¿no? 8 años de implementación constante del enfoque de género en las políticas públicas del país, ¿ya? Ujú. Entonces, si te dicen que hoy el enfoque de género va a reducir la violencia, va a promover la igualdad, etcétera, ¿no? Va a reducir incluso, no sé, los embarazos adolescentes. O sea, ¿es verdad eso? Pues mira, basta ver los datos estadísticos para darnos cuenta que en los últimos años la violencia contra la mujer no ha
no ha cedido. Sigue habiendo violencia contra la mujer, porque el problema, y por qué es la pregunta, ¿no? Porque fíjate, si tú miras todas las campañas y las políticas de lucha contra la violencia que emite el gobierno, todas tienen el mismo criterio, parten de lo mismo. El Perú es un país machista y la culpa es de los hombres machistas. Eso es. O sea, esa es la única causa que justifica o que justifica la violencia o que explica la violencia contra la mujer en nuestro país. Y claramente no es así, ¿no? O sea, claramente es verdad, es cierto que existen situaciones de machismo entendido como este desprecio por la mujer o este entender que la mujer es menos que el varón. Y habrá casos así, por supuesto, por un tema de falta de educación, por un tema de falta de entender el respeto por los demás, pero no es una situación generalizada. A mí me molestan mucho las generalizaciones, ¿no? O sea, cuando sale una ministra de Estado a decir, el Perú es un país machista, ¿no? Claro, que se están creyendo. Pero es la ministra y la ministra es mujer, ¿no? O sea, el Perú es un país machista y luego te das cuenta que las mujeres se gradúan 13% más veces que los varones. El Perú es un país machista y luego te das cuenta que las mujeres emprendedoras tienen un porcentaje mayor de crecimiento que los hombres emprendedores. El Perú es un país machista y sigues viendo que el número de niños y niñas en el colegio primario y secundario es prácticamente el mismo. Entonces, el Perú es un país machista, es un eufemismo para justificar algo que no se puede justificar solo con esa frase. O que salga una ministra de Estado a decir, el Perú es un país de violadores, ¿no? A mí me parece una tremenda ofensa contra todos los hombres de bien que hay en nuestro país. Todos los hombres que son padres, que son hijos, que son esposos, que son abuelos, que son tíos y que se preocupan por su familia, por trabajar, por llevar un pan. O sea, yo no entiendo cómo se puede aceptar tan alegremente el que en realidad un ministro de Estado salga a decir que todos los hombres son violadores. ¿Y por qué estas respuestas tan simples? Pues claro, o sea, una respuesta tan simple, una idea tan básica, no te puede ayudar a solucionar un problema grave que es el tema de violencia, ¿no? Pero violencia en general, no solamente contra la mujer, violencia en general, en las calles, contra los varones, contra los niños, contra los adultos mayores. Pareciera que el único problema del país para los ministros de Estado es la violencia contra la mujer y el discurso se ha metido tanto en eso que nos estamos olvidando de, por ejemplo, la violencia que se ejerce contra las personas más vulnerables en el vientre de su materno, ¿no? O sea, el aborto. Pero Claro. bien, volviendo a tu pregunta, si nosotros nos fijamos en las estadísticas, el ratio de violencia contra la mujer no ha disminuido significativamente en los últimos años, por lo menos no en razón del tamaño de la inversión que se hace para aparentemente la lucha contra la violencia. No funciona, no funciona. ¿Ya? O sea, ¿por qué? Porque no se aborda pues realmente el problema, ¿no? No se aborda el problema. Lo que El pasa es que el número, problema siempre fue la educación, desde el comienzo, desde el principio fue la educación. exacto, exacto. ¿Y qué tenemos en la educación? Tenemos una educación con enfoque de género, ¿no? Una educación con enfoque de género que nos dice que en realidad la identidad se construye, ¿no? La identidad sexual se construye, que aquello de que es femenino y masculino en realidad es una Una razón construcción. de ser. Y les enseñan desde chiquitos que los niños son machistas, son agresores. Y va a pasar lo que pasa en Argentina y en España, donde te dicen que si tienes un hijo hombre, un hijo varón, ese hijo varón es un potencial violador, potencial asesino, potencial feminicida, potencial violador. Exacto, exacto. Qué Está terrible que tan, los chicos le digan por eso. supuesto, y una educación con enfoque de género, lamentablemente te vende eso.
Pero no solamente te vende eso, ¿no? Te vende el asunto de la vivencia plena de la sexualidad, de que puedes explorar la sexualidad de distintas maneras y no sé qué, y no hace falta escarbar mucho para ver que todos los libros del Minedu en su momento te llevaba precisamente a eso. Entonces, yo siempre me he preguntado, ¿no? Cuando revisaba los libros del Minedu, revisaba los links a los que te llevaban estos libros y te hablaban de la masturbación y del sexo anal y no sé qué. Y yo decía, ¿de qué manera que un niño aprenda sobre sexo anal, y perdona que lo diga así tan directamente, No, pero ¿cómo son? de qué manera el hecho de que un niño aprenda sobre esto va a Ujú. disminuir la violencia contra la mujer o nos va a llevar a ser un país igualitario? O sea, ¿de qué manera? ¿No? Fíjate cómo se distorsiona. Se escudan detrás de una bandera legítima, porque Ujú. creo que nadie estaría en desacuerdo con promover y buscar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, con la idea de erradicar la violencia entre hombres y mujeres, ¿no? O sea, con la idea de buscar la igualdad. Nadie estaría en desacuerdo, pero los ideólogos de género, la gente que está metida en este tema, se escuda de aspiraciones legítimas de una sociedad y de contrabando, ¿no? Nos vende esta ideología que al final termina en realidad haciendo simplemente que el Estado gaste millones de soles en mandiles Claro, rosados, en llaveros, en qué sé yo, en gorras y lapiceros que dicen Perú claro, libre de violencia, cuando en realidad no se enfocan en lo principal que es, vamos a fortalecer las familias, vamos a claro. vamos a promover que los padres y las mamás y los papás, que ahora ambos trabajan por igual, ¿no? Fuera de casa, tengan tiempo para asumir también sus tareas en el hogar con corresponsabilidad, con complementariedad, que le puedan dedicar tiempo a sus hijos. O sea, vamos a promover ese tipo de políticas. Vamos a promover políticas para que los papás conversen con sus hijos, puedan conciliar la vida laboral y familiar, ¿no? Que se Este, puede hacer, ¿ah? Se por puede, supuesto, por claro que sí. supuesto, por supuesto. Yo creo que además, por ejemplo, esta situación de pandemia que estamos viviendo, nos ha llevado también a ejercer cualquier estrategia este, ¿no? creativa para que los padres que hemos tenido la suerte de tener trabajo, incluso en pandemia, hayamos podido conciliar nuestra vida laboral y familiar. Pero ¿qué me Claro. dices de todas esas familias donde pues no tienen, claro, las mismas oportunidades, cuyos padres han tenido que salir a exponerse, a trabajar, las familias en situación vulnerable? Mira, este, ¿por qué ha fracasado, fíjate, el tema del reparto de los bonos, ¿no? Ya que estamos hablando de familias. ¿Por qué ha fracasado ese tema? Porque precisamente no se tiene data de familias en situación vulnerable. No se tiene, no se cuenta con esa data. No sabes Claro. qué familias, por ejemplo, tienen adultos mayores bajo su cuidado, personas Claro. con discapacidad bajo su ¿Dónde cuidado. están No los las tienes. millones y millones que invirtieron y repartieron en hacer esos programas? O sea, ¿de qué estamos Exacto, hablando? pero no están, porque igual tú tienes a una familia que tiene hijos con discapacidad o personas adultas mayores que no recibieron nada. Claro. ¿Dónde está el Estado para proteger a las familias que realmente quiere proteger? Pero no, resulta que el Ministerio X o Y saca una convocatoria para, ¿cómo es? Atender o enfrentar la pandemia con enfoque de género. O sea, ¿qué es eso? O sea, ¿de Ujú. qué me sirve el enfoque de género si en realidad lo que estoy buscando aquí es proteger a las familias vulnerables, por ejemplo? Creo que el Estado No hay data. está perdiendo el timón, está perdiendo el rastro de su, y usted lo ha dicho claramente, el artículo 4 de la Constitución Política del Perú dice que el rol promotor del Estado, protector tuitivo de los niños, la mujer sobre todo en el estado gestante y los ancianos. ¿Dónde está ese rol? ¿Dónde está el rol protector y promotor del matrimonio? Porque el matrimonio es precisamente la figura, así como en el derecho, el Tribunal Constitucional
es el tapón jurídico que cierra la botella de lo que es el derecho, y cualquier diferencia interpretativa, la última palabra la tiene el Tribunal Constitucional, ¿no? En lo que es la familia, el matrimonio es el tapón que cierra y dice, esto es familia, y esto voy a proteger. ¿Por qué? Porque el matrimonio no es nada más que una ficción legal, porque en el derecho todos son ficciones, de reconocimiento de una situación que existe, que preexiste al Estado, que es la familia. Y a esa preexistencia se le da una protección legal y se le da un sinnúmero de mecanismos que transforman al matrimonio en una institución jurídica. Y esa institución jurídica que empieza desde cómo inscribes a los niños hasta cómo los adoptas también. Y los derechos sucesorios después de que termina la vida. O sea, esto es una ciencia. Pero Así. estamos hablando de que una ideología, partiendo de datos acientíficos, porque, ojo, a mí no me van a decir que una persona que toma anabólicos para cambiar su configuración hormonal, más no genética, el dato genético no se cambia, ¿no? Como por ejemplo hacer que una mujer les haga barba, ese tipo de cosas, ¿no? Va a depender de la droga, va a depender del anabólico, va a depender, pero sin embargo no puedes hacer, no puedes transformar algo que la naturaleza ya lo creó de determinada forma, ¿no? Es más, si tú le cortas el suministro, vuelve a florecer. Es como cuando hay una figura que ha salido mucho en redes sociales, cuando tú pisas una flor y luego vuelve a renacer, ¿no? Una piedra encima de la flor, por abajo de la piedra vuelve a salir, o por último rompe la raíz de la plantita, rompe la piedra y sale a la luz, busca la luz del sol, porque es la naturaleza, ¿no? Entonces, ya hemos visto con este comentario que nos ha hecho que esta ideología, estas teorías del género no ayudan en nada. Sin embargo, advertimos que hay un gasto de dinero público, eso sí es peligroso, ¿no? Hay un gasto de dinero público repartido en, ¿en qué? Porque cuando lo ha necesitado de verdad el país, el dato no ha estado. No han No hay- sabido a quién dar la plata. Y hay gente que ha salido en redes sociales, miren, cobré mi bono, me voy a comprar 5 cajas de cerveza, que me parece una cachetada a la pobreza y un escupitajo a todos los pobres del Perú. Es que, mira, yo conozco de cerca algunos programas sociales, ¿no? Que implementa el Estado básicamente por un tema de mis trabajos de investigación en temas de familia, ¿ya? Y te puedo decir, o sea, que estos programas sociales en realidad no funcionan o no se dirigen a la realidad familiar, ¿no? O sea, atienden al sujeto, al individuo, por ejemplo, ¿no? O sea, no sé, una política de violencia contra la mujer y te olvidas del entorno, ¿no? Una política de violencia a favor de los niños de la calle y te olvidas del entorno, de su familia. Ese niño lo sacas de la calle, lo llevas a un centro de protección o lo regresas a su familia, lo matriculas en el colegio y al día siguiente vuelve a estar en la calle, porque la familia es lo No que tiene soporte hay que trabajar. familiar. No Exacto, tiene exacto. soporte familiar. Y sobre eso no se ocupan. Y cuando uno pregunta, ¿pero por qué? No es que no está dentro de mis competencias. Y lo que tú has dicho sobre el matrimonio, fíjate cómo se explica, cómo encaja con este planteamiento del enfoque de género, en el que te decía que el enfoque de género plantea que no existe en realidad lo natural, la naturaleza no es relevante, que todo es cultura, porque precisamente la razón por la que se piensa que se puede hablar o se puede cambiar el contenido del matrimonio para lo que sea, es porque se piensa o se desconoce que el matrimonio es una institución natural. Claro, Ujú. si el matrimonio es cultural, puede cambiar su Claro. estatus, su forma, su contenido, sus obligaciones, pueden cambiar en cualquier momento de la historia, simplemente porque es cultural. Y esa es la razón, precisamente, por la que ahora mismo se habla de que matrimonio se llame a cualquier tipo de convivencia, cuando no es así. Y lo mismo con la familia. Si se desconoce que la familia es una institución natural, cualquier situación de convivencia es familia. Y si finalmente todo es familia, nada es familia, ¿no? Y Claro. cuando hablamos, o sea, y creo que me ha tocado participar en debates respecto, por ejemplo, del matrimonio, un debate que organizó la PUC
bueno, a través de la editorial Temis, publicaron un libro sobre el tema del matrimonio y el debate que existe entre el matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿no? Y si se puede o no admitir en nuestro ordenamiento jurídico. Pues ahí en ese debate participé, planteando obviamente mi oposición a que se le llame matrimonio a ese tipo de convivencia, pero no, o sea, obviamente no por un tema de discriminación, sino porque hay que cambiar el planteamiento de las cosas. Tú lo has dicho muy bien. O sea, ¿por qué se protege al matrimonio? ¿Por qué no se protege una relación de amistad? ¿Por qué no se protege la Claro, relación de compadrazgo? ¿No? con los O sea, vecinos, pues, los vecinos. exacto, ¿por qué no se protege esas relaciones de convivencia y sí se protege el matrimonio? Claro, Precisamente tiene unos efectos que el derecho debe proteger. Del matrimonio surge la familia, en el matrimonio están los hijos, hay que dar protección a los casos o a las situaciones en las que esa convivencia se rompe, ¿no? Y hay que proteger a los niños producto de esa convivencia, o fruto, mejor dicho, de esa claro. convivencia, ¿no? O sea, con Darle el mayor tema de seguridad. alimentos, el tema, claro, de deberes de los padres, de los hijos. ¿Por qué en el Código Civil se habla del tema de la fidelidad? ¿No? Porque Mm, precisamente necesitas tener estabilidad. El matrimonio debe ser una institución estable, porque de lo contrario, ¿cómo garantizas tú que los niños que están en el matrimonio, que son fruto del matrimonio y que son parte de la familia, crezcan en un ambiente que les permita o que les garantice de alguna manera asegurar su adecuado desarrollo, ¿no? Entonces, hay muchas razones por las que se protege el matrimonio, que no son tantas como las razones por las que buscarías proteger una situación de convivencia distinta, ¿no? mm, Y cuando tú sopesas, dices, ok, es verdad. O sea, el matrimonio tiene una razón de ser, la una razón. familia tiene una razón de ser. No Así todo es, es matrimonio y no todo es familia, ¿no? Pero así es. hay que lidiar con esa concepción de que todo es cultural, de que todo es construido, ¿no? Doctora Erika, deslumbrados, yo creo los televidentes van a quedar con estas palabras. En realidad, sí, pues la familia está bajo ataque ya hace regular tiempo y hay que defenderla. En este programa hemos resaltado muchas virtudes de la institución de la familia. Sin embargo, ahora que está bajo ataque, ya con usted directamente estamos iniciando el primer programa del 2021, identificando quién está atacando a la familia. ¿No? Porque hablamos incluso en programas anteriores de que el marxismo es aquella corriente político-cultural, no sé cuánto, que le preocupa y es el único beneficiado con la segmentación, la división social. Que los peruanos se peleen contra los peruanos, que la familia se pelee contra la familia, que el hijo no deseado sea abortado, pues, y que el adulto no deseado sea asesinado. Porque Ujú, eso es su política. Rompen la ujú. estructura familiar, rompen los principios, rompen la moral. Y se supone que nuestro Código Civil, nuestra Constitución, habla de moral y buenas costumbres. Yo creo que tenemos muchísimo material para compartir. He visto también temas de embarazo adolescente que usted maneja muy bien, temas de violencia familiar, cómo sopesa el matrimonio, los índices, cómo reduce exponencialmente los índices de violencia familiar o violencia contra la mujer cuando la pareja está constituida dentro de un matrimonio, ¿no? Entonces, tantos temas que hay, yo públicamente le tengo que invitar a comprometerla, porque de verdad la información que nos está dando es verdaderamente brillante, ¿no? Y defendamos lo que es la institución de la familia. El tiempo nos está ganando, bueno, ya nos ganó el tiempo, doctora. Yo le agradezco Sí. muchísimo, le deseo un feliz año nuevo, Dios bendiga, las bendiga a usted, bendiga a su familia, su vida, sus cosas. Muchas gracias por estar en este programa y bueno, esperemos tenerla nuevamente por aquí, defendiendo a la familia. Bueno, Andrés, muchísimas gracias y bueno, te auguro los mayores éxitos en este año que comienza, ¿no? Y has empezado con buen pie, no porque me hayas entrevistado a mí, No, por haberla sino, entrevistado, de hecho, que inició no, buen día. sino más bien porque, porque estás abordando temas que son muy importantes y que tenemos que seguir difundiendo, ¿no? Es decir, el tema de la protección de la familia
es un tema, me atrevería a decir, de interés nacional, ¿ya? ¿Por Claro, qué? Porque como tú lo dijiste al inicio, solo donde hay familias fuertes, las sociedades progresan, así ¿ya? es. Y no estamos hablando aquí, porque lo he dicho hasta en varias ocasiones, no estamos hablando aquí de familias perfectas, ¿eh? Así Estamos hablando de familias con vocación de familia, donde haya padres, ¿no? Que, que entiendan, por ejemplo, que si están casados y viven juntos con los esposos, o las esposas, se deben respeto. Que haya, que haya padres que entiendan que su principal función también es cuidar a sus hijos, ayudarlos, educarlos, protegerlos y protegerlos incluso de amenazas ideológicas y de influencias nocivas Ah, para ellos mismos, ¿no? Que haya hijos que sepan que a sus padres son valiosos y que tienen que cuidarlos incluso cuando sus padres ya no sean capaces de cuidarse por sí mismos. Y tienen que acogerlos, no dejarlos abandonados, no dejarlos por allí, porque ya como ciudadanos de segunda categoría, porque no es así. Familias fuertes generan sociedades fuertes. Y creo que en esa línea de tu programa vamos a aprender muchísimo durante todo el año 2021. Así que muchas gracias. gracias, con invitados de su nivel, obviamente. Pues, ¿no? Muchas gracias, doctora Erika. Feliz año a todos los televidentes, a toda la audiencia de la Coordinadora Republicana, los programas de televisión también que están ya difundiendo a nivel televisión. Muchas gracias. Feliz año nuevo, doctora. Muchas gracias. Gracias por su concurrencia, por su tiempo y hasta la próxima. Feliz año para todos. Feliz año nuevo. Hasta luego.